Buenas tardes con todos ustedes. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, Romanos capítulo 12, verso 12. Solamente son dos versos que yo quiero hoy día hablar. Dice así, Romanos capítulo 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. ¿Cuántos puntos hay acá? Hay 5. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación 2, constantes en la oración 4, compartiendo para la necesidad de los santos 5, practicando la hospitalidad. Así que vamos a hablar de estas 5 características cristianas. Amén. Hay mucha más, pero yo me voy a enfocar solamente en lo que está en estos 2 versos. Y yo creo que eso nos va a ayudar bastante a poner en orden muchas cosas que a veces dejamos y en este momento de mucha necesidad. Amén. Entonces aquí Pablo está hablando de 5 características del verdadero Hijo de Dios. El apóstol Pablo en realidad no lo dice la carta como los demás, así Pablo, el Hebreos no dice, acá dice Pablo, siervo de Jesucristo. Él empieza este saludo y no hay duda de que él fue escritor de esta carta para la iglesia en Roma. Entonces Pablo habla de 5 características de un verdadero Hijo de Dios. Y quiero empezar por el primero. Dice, gozosos en la esperanza. Y vamos a ver en Efesios 2:12, Efesios 2:12, para poder entender, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de nosotros de conocer a Jesús, esa era nuestra situación. Y Pablo también en esta carta lo detalla de una manera muy clara. Mire, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de conocer a Cristo, esa es la situación de cada uno de nosotros. Estamos alejados, ajenos a las promesas y sin esperanza. ¿Por qué sin esperanza? Porque cuando estuve en un velorio, el día me invitaron, estuve 2 días, estuve ahí, y la madre estaba destrozada. Dice que había sido negligencia médica y tenía 37 años, había tenido una fiebre alta y le dijeron que le iba a pasar solamente con un Panadol y le estaba dando agua fría, unos trapos con agua fría, pero murió de eso. Y en verdad que nosotros nos ponemos a pensar, escuche bien, que algo tan sencillo pueda quitarnos la vida. Una fiebre, no fue un accidente, no fue un cáncer, no fue nada. Pero yo quiero decirles una cosa en esta tarde, que cuando llegue el tiempo de límite de nuestra vida, que hasta aquí llegamos, no hay nada que pueda detener ese desenlace. Sea que tú te atragantes con algo, sea un accidente, cualquier cosa, a un cáncer, una simple fiebre le quitó la vida. Y decían, no entiendo. Cada padre quiere que sus hijos lo entierren, pero es triste cuando los padres entierran a sus hijos. Y estaba la madre ahí todavía fuerte, yo más o menos tendría unos 50 años, la señora no le ponía más, estaban sus hermanas jóvenes, bastante juventud, sus primos eran jóvenes de 35, 30, 25, y estaban bastante acongojados, bastante tristes, y toda la situación que yo estaba mirando, contemplando, llenó de mucha tristeza mi corazón, pero en realidad cuando yo tomé la palabra de Dios, dije que muchas veces nosotros cuando estamos lejos de Cristo
estamos sin esperanza. ¿Por qué? En el caso de él, no creo que haya aceptado a Jesús, porque no eran cristianos. En realidad ellos tocaron la puerta y me dijeron, ¿sabe qué? Pastor, queremos que vaya usted a traer la palabra, porque la persona que iba a traer el rezo nos ha fallado. O sea, yo fui como lo último ya que pensaron, como no había nadie, me llamaron a mí. Pero yo lo tomé como un propósito de Dios para que escucharan la palabra. Entonces la pregunta que yo hice, ¿qué pasa si nosotros, a dónde vamos si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Y en realidad la situación es bastante complicada. La gente, cuando no conoce lo que nosotros conocemos, esta verdad, mueren sin esperanza. Los hijos dicen, ¿a dónde estará mi padre o mi madre o mi hermano que murió? ¿Dónde estará? ¿Se habrá ido al cielo o no se habrá ido al cielo? ¿Cuál será su final? ¿Estará en el cielo o estará en el infierno? Porque esa es nuestra vida sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en Efesios 1:3, mire lo que dice, la otra situación, la otra cara de la moneda, a las personas que conocen a Jesús. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo tremendo que dice acá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando alguien te diga, bendecido, Dios te bendiga, en realidad es como si te dijera buenos días, o toses, un estornudo, salud. Para mí es eso. O sea, ¿por qué? Porque la bendición tuya está asegurada. O sea, no es necesario que alguien te bendiga, no es necesario que te diga bendiciones. Dice la Biblia que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Del momento que tú aceptaste a Jesús, rendiste tu vida a Cristo, tú eres un bendecido, hay una bendición en los lugares celestiales, en la esfera espiritual. Esa es nuestra situación. Dice en verso 4, según nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos recuerdan o saben que Dios los ha escogido antes de la fundación del mundo? Esto lo dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, antes de que hubiera Adán y Eva, antes de que hubiera un aleteo de un ángel, o que Dios dijera sea la luz, sea las estrellas, separar el agua, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿por qué ordenó todo eso? Él ordenó toda la creación porque iba a poner a una pareja ahí. Es como en un matrimonio, ¿no? Cuando le preguntan, oye, ¿tú te vas a casar? ¿Tienes casa? No. ¿Tienes trabajo? No. Nada tiene y quiere casarse. Pero mire lo que hizo Dios. Iba a poner la primera pareja humana ahí, el primer matrimonio, pero antes ordenó todo, ¿sí o no? Puso el huerto, puso todo, y después puso al hombre y puso a la mujer. Y Dios nos da un orden. Entonces hemos sido nosotros escogidos antes de la fundación del mundo. Ese pensamiento, queridos hermanos, queridos amigos, yo creo que debe hacernos meditar y gozarnos de que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo. Ahora, que Dios nos haya escogido, ¿cómo lo hizo? ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué se basó? No lo sabemos. Lo único que sé es que fue por gracia, pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos. Dice, pero nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces el cristiano tiene un compromiso. El cristiano dice, bueno, yo he sido escogido antes, pero ahí no queda todo. Si ando en mi vida perdida, si ando una vida de falta de compromiso con Dios, entonces hay que dudar de que realmente haya sido escogido. Porque dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso nos escogió. Dice, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí no dice porque es bueno, porque viene de buena familia, porque tiene ojos verdes. No, dice según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahí está, hermanos. Dice en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Lo tenemos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es ese sello? No sé, los que en la sierra, ustedes cuando ven las mujeres, cuando van al mercado, ¿no ven colgados los carneros, los chanchos y ahí, y en la pierna hay un sello, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que ha pasado la inspección de que esa carne reúne los requisitos sanitarios para que puedan ser vendidos. Hay un sello del camal municipal en la pierna del chancho, del carnero, porque no te pueden vender lugar de cabrito, burro, ¿no? Ahí está. Entonces es un sello. Eso nos da la garantía que lo que tú estás consumiendo es lo que ellos están ofreciendo. Igual, ¿cuál es nosotros el sello? ¿Cuál es el sello? Es un anticipio. Dice la Biblia, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es arras? Las arras es algo que cuando tú compras, alguien te da una garantía. O por ejemplo, cuando tú dices, voy a comprar algo y te dan un boleto. Con ese boleto llega esa hora, ese día, y con ese boleto te dejan entrar. Dices, no, acá yo le he comprado. Las arras es así, es un anticipo. ¿Cuál es el anticipo que tú has recibido para tener la seguridad de tu salvación? Es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué hermoso lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Romanos 5, hablando de gozosos en la esperanza, Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados al momento de haber creído y haber rendido nuestra vida a Dios. Tenemos paz para con Dios. Pero la gente que no conoce a Dios está enemistada con Dios. Hay juicio sobre ellos y la gente no lo sabe. La gente vive de espaldas a Dios. Entonces, eso es lo que nos hace estar gozosos en la esperanza. En el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos se glorían en la esperanza? ¿Cuántos se glorían sabiendo de que si tú te vas un día de aquí de esta tierra, tu salvación está asegurada? Tienes el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Y Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren, dice, hasta el verso 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Porque, verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es la esperanza, hermanos, de haber creído en Dios, de tener la vida eterna, de ser hijos de Dios, de haber sido, hermanos, escogidos antes de la fundación del mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, ¿cuántos estamos gozosos en esa esperanza? ¿Cuántos lo tenemos claro? Tenemos que tenerlo claro. Y por eso nos gozamos. La gente que no conoce a Dios está como ese cuadro que les dije, estaban que lloraban. Lloraban y lloraban. Y el cristiano es decir,
llora porque va a extrañar a esa persona, pero sabe que ha ido a un lugar mucho mejor, que ya no hay sufrimiento, que ya no hay dolor, que está en la presencia del Señor. Pablo dijo, si estoy ausente del cuerpo, pero estoy presente al Señor. Pablo sabía que es muchísimo mejor estar con Cristo. Entonces, esa es la esperanza del cristiano. Como dicen Tesalonicenses, que no tengan tristeza como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Entonces, el cristiano está gozoso en la esperanza, vive feliz, pase lo que pase. Allí en esa guerra que está en Ucrania, yo sé que los cristianos están ahí defendiendo, pero dice, si pasa algo, yo estoy en la presencia del Señor. Están gozosos, pasando pruebas. Segundo lugar, sufridos en la tribulación. Entonces, si nosotros tenemos la esperanza, estamos gozosos, eso no quiere decir que el creyente no va a pasar sufrimientos en esta vida, o usted todo va bien. Si alguien me dice, o un predicador dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, yo vivo en victoria. Yo tengo años sirviendo al Señor, yo vivo gozoso en la esperanza, pero también paso sufrimientos en esta vida. Pasamos enfermedades, necesidades, pasamos dificultades en el hogar, con los hijos, en el trabajo. Entonces, la esperanza del creyente no nos aísla de sufrimientos en esta vida. Pero ¿sabe lo que hace, hermano, la tribulación? ¿Por qué es buena? Porque promueve la perseverancia. Si no hubiera problemas, entonces ¿qué pasaría? No maduraríamos. Usted, no sé cuántos han hecho a ver este experimento. Mi hermano que tiene sus gallinas, ¿no? Desde pequeñita lo tienes. Bueno, yo de más pequeño tenía patitos y la patita ova, y no es cierto que la pata está ahí, pasa, lo revuelve los huevitos, está ahí, pero llega un momento que a mí me pasó algo. Yo cogí la patita, se quiebran los huevos, y la patita, cuando ya el mismo patito de adentro con el pico empieza a picotear y a salir, la mamá no lo ayuda, pero dice, en una oportunidad, bueno, yo también lo he hecho, yo quise ayudarlo a salir el patito, y comencé a romper el huevo, y a sacar el piquito, y salió deforme, antes de tiempo el patito, y el patito salió y murió, no era el tiempo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, el creyente se acostumbra que la vida cristiana solamente haya cosas buenas, o cuando te predican y te dicen, mira, ven a Cristo y tus problemas, dicen así, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Es mentira, los problemas no se van a acabar. Cuando tú vienes a Cristo, más problemas vas a tener cuando eres nuevo, porque si tú eres mujer y tu esposo no comparte contigo tu fe, tú vas a ir solita al templo, él no va a venir. Tus hijos te van a criticar, no te van a entender. Entonces, esa paz que te han predicado y que te han dicho, no lo vas a ver así nada más. Se necesita perseverancia, seguir adelante para que ellos vean un cambio en ti. Cuando hay un cambio, una transformación en tu vida, el esposo empieza a decir, pero ¿qué pasa esta mujer? Y los hijos también, mi madre ha cambiado, era gritona, peleona, impaciente, algo está sucediendo. Hay un cambio, una transformación. Cuando yo conocí a Jesús, iba con mi Biblia y me decían, oye, tú te vas a la iglesia, conocían mi vida pasada y se burlaban. Pero no me desanimé, seguía adelante, se reían, se burlaban. Algunos que se burlaban conocieron a Jesús. Algunos que se burlaban siguen en el mundo, pero no prosperan, siguen ahí. Entonces, miren, pero me consideran y me respetan. Hasta algunos se acercan así borrachitos, oye hermanito, me dice, ora por mí. Entonces, es importante, hermanos, la tribulación porque promueve la perseverancia. Recuerden el patito. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos no pasen problemas, pero es necesario que ellos también tengan dificultades para que ellos empiecen a madurar, ellos empiecen a crecer. Entonces, cuán importante es. ¿Y qué es, hermanos, la perseverancia? Porque dice, es la habilidad de soportar los tiempos de dolor. Hay tiempos de dolor en el creyente. Y nosotros parece que cuando tú estás pasando momentos de dolor, parece que ese día no termina. En la noche se hace interminable. Pero recuerda
Después de cada noche viene el día. Después de cada tormenta viene la bonanza. Yo siempre que he tenido dificultad decía, bueno, este día va a terminar y mañana empezará otro día y será un día diferente. Entonces, es la habilidad de soportar tiempos de dolor sin desanimarse a abandonar la fe en Dios. Esa es la del cristiano. Va a haber momentos de dificultad, momentos que se muera tu ser querido, tu familiar, que tal vez pierdas el trabajo, que tal vez pase algo, o una estafa, o una pérdida, un robo. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Lo que eso quiere decir que nosotros debemos ser sufridos en la tribulación y Dios está permitiendo estas cosas para que nosotros seamos perseverantes, para que vamos tejiendo esos músculos de perseverancia. Entonces, en 2 Corintios 1:8, Pablo decía, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, tremendo, ¿no? Pablo, el apóstol de Jesucristo, que tenía revelaciones, que Dios le llevó al tercer cielo, pero llegó un momento que él fue abrumado y él no sabía si iba a vivir o iba a morir. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Ahí, ¿por qué no se apareció Dios? ¿Y por qué no le dijo, Pablo, no te preocupes, mira, esta es una pequeña tribulación, pero mantente firme? No, nada. Dios se quedó en silencio. Y esa es la situación de cada uno de nosotros. Estás pasando arrecia la prueba, la dificultad, tus enemigos, y Dios se queda en silencio. No hay nada, no hay una voz. Pablo estaba igual. Le vino una tribulación, pero dice, fueron abrumados más allá de sus fuerzas y perdió la esperanza de conservar su vida. Y hay un momento que dice, bueno, Señor, si a ti te place quitarme la vida, bueno, aquí estamos, haz lo que te parezca. A veces llegamos a esa situación, estás en tu lecho de dolor, una enfermedad, dice, bueno, Señor, si me llegó mi día, solamente me queda estar preparado, nada más. No sabemos si la misericordia de Dios nos extiende la vida o hasta ahí llegamos, nadie sabe. Y por eso, hermanos, Pablo, una leve tribulación momentánea, hermano, dice. Mire, después habla en 2 Corintios 4:17, ahí nada más adelante, mismo Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Repita conmigo, porque esta leve tribulación. ¿A qué se refería Pablo? A los problemas que estaba. Como misionero recibió azotes, pedradas, lo creyeron muerto, lo botaron fuera de la ciudad, y él dice, esta leve tribulación. Cuando tú tengas problemas, cuando tú tengas dificultades que no entiendas, el problema, pone la etiqueta que tú quieres, una enfermedad, trabajo, no sé, finanzas, esta leve tribulación momentánea, dice, porque nada dura para siempre, dice un dicho, no hay castigo, dice, que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que tú pasas una situación difícil, escúchame bien, tú estás escalando algo, estás subiendo un peldaño más en tu vida espiritual, eso te produce en qué? Un excelente y eterno peso de gloria. Un peso, ¿qué es un peso de gloria? Un peso de gloria es que cuando alguien venga, hermano, yo estoy pasando un momento difícil, hermano, y tú no le vas a decir, ¿no? Pero para tu adentro dices, eso ya lo pasé hace 20, 10 años, eso no es nada, hermano, Cristo está contigo, sigue adelante, tú vas a salir de esto, porque tú ya lo viviste, porque tú ya lo pasaste, porque Dios te ayudó a superar todo eso, porque tú tienes otro nivel, porque tú tienes un otro peso de gloria que tú vas adquiriendo cuando vas, hermanos, en la vida cristiana, sorteando, pasando las tribulaciones, las dificultades en tu vida. Eso nos da, hermanos, experiencia.
eso no da experiencia. Entonces, ahí está, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos quieren ese peso de gloria? Por eso que hay hermanos que cuando te pueden animar, porque ellos ya han pasado por ese camino. Si ha muerto tu familiar, él ya lo pasó. Si se le murió un hijo, ya lo pasó. Si enviudó, él ya lo pasó. Pero lo pasó confiando en el Señor. Entonces, hermanos, hemos visto gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Ahora vamos a ver constantes en la oración. Constantes en la oración. Santiago 5:13, este es el hermano de Jesús. Miren lo que dice, fue pastor de la iglesia en Jerusalén, y él nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Quién está en la iglesia afligido? Está triste, tiene problemas. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mire, la oración está ahí. Si estás afligido, ora. Si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué tremendo, hermanos, ser constantes en la oración. Por medio de la oración recibimos la fortaleza espiritual para la vida cristiana. Fortaleza, la oración. ¿Por qué tú andas débil? ¿Por qué tú andas débil espiritualmente? Porque has descuidado la oración. Porque hay un desánimo en tu vida. Porque hay temor en tu vida. Porque hemos descuidado, porque no somos constantes en la oración. Y Pablo dice, sean constantes en la oración. Hermanos, en Mateo 26, y aquí está hablando Jesús: velad, llorad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú oras, hermanos, tú disipas la tentación. ¿Por qué caemos en tentación? Porque somos presa fácil de la carne, porque hemos descuidado la oración. Y nosotros como iglesia, estábamos hablando con mi esposa, que del Zoom, por ejemplo, ya van a abrir los colegios, ¿no? Ya no vamos a poder hacer un poco de Zoom, pero sí lo que vamos, o el Zoom, lo vamos a dejar, pero vamos a tener que tener oraciones ya de reunidas en la iglesia, ya unidas, así presenciales ya. Recuerden que ya el gobierno está levantando al 100% los aforos, ¿no? Va a permitir, van a ingresar al colegio, todo, y va a volver a una normalidad. Ya se le perdió miedo a todo esto. Entonces, la oración es importante, la oración unida, la oración de la iglesia. Entonces, evitamos tiempos de prueba a través de la oración. La oración es importante. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, si tú ves dónde radicaba su poder, era por la oración. Él oraba en Getsemaní. Estaba su vida llenada, saturada por la oración. Ese fue el secreto de Jesús, la comunicación constante con su Padre. 4, compartiendo para las necesidades de los santos. Verso 13 de Romanos capítulo 12. Cuando vemos a una persona padecer necesidad, debemos ser generosos y compartir con lo que Dios nos ha bendecido. Ahora, hay mucha gente, cuando tú vas por Trujillo, mucha gente extranjera, ¿no? Que están pidiendo en verdad limosna, caridad a la gente. Muchos utilizan a sus hijos, están por Trujillo, por todo sitio. Está la gente, venezolanos, que han venido de su país y están en verdad mendigando acá. Estuve por Trujillo el día viernes, creo, si no recuerdo, y había 3 jóvenes. Se notaba que no se habían bañado, su ropa estaba, se nota cuando ya de varios días, y estaban por ahí, y uno de ellos tenía como un almuerzo,
y los llamó a los demás para compartir, y de los 3 comían. Y tan que pedían a todos, se iban como en dirección a Moche por la pista caminando. Y hermanos, es todo un espectáculo en verdad que es muy triste. Es muy triste. Es mucha necesidad. Cuando vemos padecer a una persona, debemos nosotros ser generosos y compartir con lo que Dios nos da. Especialmente, escúcheme, si es un hermano en la fe, ellos tienen la prioridad. Gálatas 6:10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si hay una persona que no es creyente y hay un creyente, ¿quién tiene la prioridad? El creyente. Entonces ahí está, ¿ve? ¿Debemos ayudar? Sí, pero la prioridad lo tienen nuestros hermanos en la fe. Ahí está. O un familiar nuestro también. A ver, ¿qué dice 1 de Timoteo 5:8? Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué debe ser el creyente? Proveer para los suyos y mayormente para los de su casa. ¿Se da cuenta? Ahora usted se da cuenta, hace muchos años, cuando se llegaba a ser predicador o pastor, decía: no, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que predicar. Y a veces la iglesia era pequeña y el pastor tenía 2 o 3 hijos. Entonces los hijos estaban mal vestidos, no tenían zapatos, y él, como estaba haciendo la obra de Dios, él decía: no, yo estoy sirviendo a Dios. Pero yo lo entiendo diferente. Yo lo entiendo como está en esta Biblia acá, que dice que si yo no proveo para los de mi casa, soy peor que un incrédulo. Porque si yo estoy predicando acá y mis hijos están mal vestidos, mi esposa toda flaca, enferma, ¿qué bendición va a ser para la iglesia? ¿Qué testimonio? Entonces hay un orden. Primero, ¿quién es? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es? ¿La familia o la iglesia? ¿Quién es primero? La familia. ¿Quiénes son la iglesia? Ustedes. Y mi familia son mis hijos, mi esposa. ¿Quién es primero? Entonces ahora les quiero preguntar: ¿mi familia o la iglesia? Mi familia. ¿Y quién es primero? ¿Dios, mi familia o la iglesia? Dios. Es otra cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son cosas diferentes. Entonces, como cristianos, recuerde eso, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hubo un hermano que estaba estudiando en un seminario y su esposa se fue a quejar. Pastor, él no me da para la comida y esto, y lo sacaron del seminario. Porque es bien bíblico. Si no provee para de su casa, entonces, como dice, aquel que no gobierna bien su casa está relacionado, ¿cómo puede, dice, gobernar la iglesia del Señor? Si mis hijos andan todo un desorden, no hay orden en mi casa, entonces, ¿cómo yo puedo tratar de gobernar la iglesia? No se puede, no hay autoridad. Ahora entiende por qué si un pastor cae en pecado o se vuelve a recasar, ya no puede tomar un púlpito y predicar. Es porque es mío principio, pues. Dice: no, pero mi esposa me sacó la vuelta a mí, yo soy la parte inocente. Es que acá no hay inocentes. Cuando un matrimonio, alguien falla, la culpa no es de la parte, ahí no hay inocente, y no, los dos tienen la culpa. ¿Saben por qué? ¿Quién tuvo la culpa, Adán o Eva, de caer? A veces dicen: no, la mujer fue la que transgredió. Pablo dice: la mujer transgredió, dice, ¿no? Pero la culpabilidad fue también de Adán, que la dejó sola. Satanás, ¿por qué no se fue a Adán? ¿Por qué se fue a la mujer? Porque sabía que la mujer es más débil. Ahora usted sabe por qué una mujer no debe ser pastora. Es por eso, a la mujer la serpiente se puso a llorar ahí, la mujer al toque le dio oído, porque es más emocional, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ver bien y estudiar bien nuestra Biblia. Entonces, la realidad de nuestra vida espiritual pone en evidencia por medio de actos de generosidad.
¿Usted ha visto a un buen cristiano que sea pues duro, que no sea generoso? Ese no es cristiano. No es cristiano. La Biblia dice compartiendo para las necesidades de los santos. Una persona tacaña, ¿será cristiana? No hay tacaños. Dice que debemos ser semejantes a nuestro Padre Celestial. ¿Dios es tacaño? No es tacaño. Entonces no hay cristianos tacaños. Dice que son puños de bebé, ¿no? Entonces tenemos que saber que tiene que haber una generosidad, porque Dios es el que te bendice, Dios es el que te da. No, pero pastor, pero yo no tengo. Es que tú mismo estás diciendo que no tienes, por eso no tienes. Dios siempre provee, Dios siempre da. Dice Pablo, y aquel que da la semilla al que siembra, da sementera y dará en vuestro regazo. Y les pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un vaso, lo llenas con agua, ¿qué tiene que pasar para que ese vaso vuelva a ser llenado? Vaciarlo. Y se vuelve a llenar. Cuando tú tienes algo y no lo compartes, Dios no te puede bendecir, porque está ahí. Pero cuando tú lo vacías con generosidad, lo das, Dios empieza a llenarlo. Ese es un principio. Entonces, por eso dice, con la misma vara que mide serás medido, ¿no? Y también habla acerca del que da, dice, con generosidad, que Dios también lo dará con generosidad. 5, dice, practicando la hospitalidad. Este es el punto 5 ya. Habla de practicar la hospitalidad. Practicar la hospitalidad es una forma de suplir que cuando alguien viene a la iglesia o nos visita o viene a tu casa, ¿tú qué le das? Reposo, un cuartito, una cama, porque de otra manera él tendría que alquilar, ¿sí o no? Un hospedaje, ¿cuánto está? 50, 60, 70, tú le das una camita ahí, le das reposo. Esa es una necesidad. ¿Qué más? Le das para su alimento, reposo, y le das para su alimento. Entonces es algo que casi todos podemos hacer, porque solo se trata de abrir nuestros hogares y dejar que alguien que no es de nuestra familia comparta lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado. La hospitalidad. Dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad, practicar la hospitalidad. Yo cada vez que he tenido, y nosotros tenemos en realidad, practicamos mucho la hospitalidad con la de mi familia, con gente que no hemos conocido. Es más, nosotros en realidad somos dos con mi esposa, no tenemos hijos, pero tenemos, aparte de mi cuarto, en el primer piso tenemos 2 cuartos, en el tercer piso tenemos 2 cuartos, 4 cuartos, aparte de mi cuarto mío, con mi esposa, 4 cuartos, bueno, un cuarto de mi suegra, 3 cuartos nos quedan. Y cada vez que viene alguien, lo hicimos con ese fin. A veces vienen familias, toman ese cuarto. Tenemos un inquilino perenne ahí que es mi sobrino, tiene su propio cuarto arriba, y cuando alguien viene le damos otro cuartito que tenemos por ahí, porque hemos entendido que Dios, hermanos, nos motiva a practicar la hospitalidad, y esa es parte de nuestra bendición, de nuestra generosidad, de compartir, de dar un reposo y un plato de comida. Con eso no te quiero decir que yo les doy y van a estar ahí 1 año, 2 años, no, la hospitalidad son aquellas personas que están de pasadita, 2 días, nos visitan y se van. De eso estoy hablando. Entonces, tuvimos también a una hermana, ¿no? ¿Se acuerdan? De Colombia, lo tuvimos, creo que no me acuerdo cuánto tiempo, ¿verdad? Ahí con ella, y personas que han venido a predicar, le hemos dado, aunque no venían a predicar acá, algunos ahí, pero una tenían y se harían en otro sitio. Y hermanos, es una bendición practicar la hospitalidad, pero hay que tener mucho cuidado. Ojo, acá también quiero hacer una aclaración. Ha habido pastores que han dado su casa de buena manera y al otro día no había la plancha, no había la grabadora. Entonces, tiene que ser personas que usted tenga un buen testimonio o con recomendación. No abra su puerta así nada más, que le diga: yo soy un hermano que asisto a tal iglesia, en tal departamento y estoy de pasadita, por favor, si me da... No, mucho cuidado. O si no, eche llave por su puerta, ¿no?
échale candado, al otro día lo abre. Entonces hay que tomar las previsiones, hermano. Yo les cuento eso porque a un pastor que ya está en la presencia de Dios, le robaron a este hermano, le vaciaron la casa, él durmiendo y se le llevó las cosas. Entonces hay gente mala, hermano, y hay que ser muy cautos con a quién abrimos nuestra puerta. Tenga mucho cuidado también si usted, cuando da la hospitalidad, por ejemplo, es un matrimonio joven, y si usted tiene su, no sé, si usted da cabida a una mujer, ¿no? Y usted tiene a su esposo ahí, tiene que tener mucho cuidado. A la inversa, hay que ser muy sabio, no hay que ser muy de abrir sus puertas, porque hay personas que pueden destruir su hogar, ¿sí me entiende? O si tiene sus hijas y son jovencitas y usted trae un joven ahí, hay que ser muy sabio. Dios le va a dar la sabiduría, hermano. Tenga mucho cuidado a quien abre su puerta. Entonces todas esas cosas convienen, pero sin desmerecer. Para terminar, quiero decirlo, primero es gozosos en una característica cristiana, gozosos en repitan conmigo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Si nosotros tenemos estas características, hermanos, soy una persona no que estoy con la cara gestada, triste, renegona, no, tiene que tener con gozo. Gracias, Señor. Poner música en tu casa, gracias por ser un hijo, una hija tuya, estoy contento. Y si hay problemas y dificultades, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, hermanos, recuerden que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude a tener estas 5 características cristianas como hijo de Dios. Cultivémoslos, andemos siempre gozosos. Recuerde que problemas van a haber y dificultades, pero vamos a superarlos en el nombre de Jesús. Tenemos que orar, tenemos que compartir con los que tienen necesidad. Dios le va a bendecir. Vamos a orar en esta noche. Nos ponemos de pie. Mi esposa está un poquito indispuesta, no ha venido hoy día, pero bueno, ya creo que le he visto un poquito mejor cuando he llegado. Vamos a orar. Amado Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor. Te doy gracias por tu amada iglesia, fraternidad, por sus vidas, por sus familias. Que estas 5 características, Padre, que he podido enseñar en esta noche, estén presentes en tu pueblo, en tu iglesia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a ser gozosos en medio de la tribulación, compartir con las necesidades, orar, Señor, sin cesar, practicar la hospitalidad. Gracias, Padre, por todo, por cada persona, por cada familia que está aquí presente. Padre, bendice, Señor, sus vidas, sus hogares, sus trabajos, sus finanzas. Guárdanos, protégenos, líbranos de toda tentación, de todo obstáculo, de toda prueba, de toda tribulación. Tus manos están nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de Jesús.